las propuestas sobre educación. ¿Qué cosa hemos escuchado sobre educación? Básicamente me parece que el fuerte está en la tecnología tal cual la están presentando distintos candidatos. Algunos hablan de comprar tablets, otros hablan de aprovechar la fibra óptica, otros hablan de comprar satélites, pero hablan de básicamente recursos tecnológicos. Y algunos otros ya más avesados hablan de incrementar el presupuesto de educación a veces a niveles exorbitantes, como el 10% del PBI, según el candidato Castillo, por ejemplo. Otros hablan del 6%, aspiración a la que deberíamos llegar, efectivamente. Y finalmente hay quienes también consideran que es importante subirle el sueldo a los maestros, que también debiera ser una tarea que se debería dar de manera progresiva. ¿Son estas propuestas y otras que han aparecido posibles? Conversamos con dos especialistas en educación. Paul Neira y Sandra Carrillo están con nosotros para ayudarnos a desmenuzar lo que los candidatos nos han dicho, y no solo eso, sino para que nos ayuden a entender dónde debería estar puesto el acento, porque a veces el acento está puesto en la propuesta electorera y no en la propuesta necesaria. Paul, Sandra, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia. Hola, Patricia. Carla Gamberini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, Carla Gamberini, tenía por aquí mal el nombre, no hay problema. Cuéntame, Carla, y cuéntame, Paul, lo que vamos a ordenarnos un poquito. Ahora sí. ¿Cuál es un poquito la tendencia que tenemos en las propuestas y cuál es cuál es el análisis que han hecho ustedes y si están mal o bien enfocadas? Carla, empezamos por ti, dado que te he cambiado el nombre. Carla es especialista en política educativa y fundadora de maseducación.pe. Muchas gracias, Patricia, no hay problema. Más bien, gracias por el espacio para hablar de propuestas educativas que creo son fundamentales en la decisión que los votantes están tomando en esta semana. Desde maseducación.pe hemos hecho entrevistas con 12 partidos de los punteros en las elecciones, los que nos aceptaron las entrevistas, de hecho invitamos a todos, y también hemos hecho debates analizando las propuestas, en los cuales además es un gusto ver a Paul, porque también Paul nos acompañó en estos debates. Qué bueno. Y a ver, un poco creo que hay dos temas importantes que resaltar. Desde Más Educación lo que hemos llamado es analizar las propuestas desde qué tan viables son y qué tanto responden hoy a las urgencias educativas del Perú. Tú hablabas en la introducción de tecnología. Así es. Sí, tecnología es una urgencia. Sin embargo, tiene que quedar claro que la tecnología no transforma por sí misma la educación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hoy los candidatos están proponiendo, por un lado satélites, por otro lado tablets para todos, etcétera, son estrategias que desde el análisis de planes de gobierno queda un poco vacío cómo van a implementarlas para que efectivamente impacten la educación. De acuerdo. Entonces, ¿qué nos falta ver y cuál es la manera que nosotros recomendamos evaluar estas propuestas? Primero, ver qué existe ya en las escuelas y en los diferentes escenarios educativos para que no nos estén diciendo vamos a hacer esto cuando ya existe y no funciona, por ejemplo. Hay casos de esto. Dos, ¿qué reformas se han hecho y ya funcionan para ver si los partidos están proponiendo sostenibilidad? Y tres, ver qué tan enfocados en los aprendizajes están. Hoy, el Perú ha perdido muchos aprendizajes en pandemia, todavía no hay una evaluación diagnóstica concreta que el Ministerio ya está haciendo. Sin embargo, ya antes estábamos retrasados en los aprendizajes, ya antes teníamos estudiantes que solamente el 50% comprendía lo que lee, por ejemplo, un poquito menos del 50% de hecho. Entonces es importante ver que las propuestas se focalicen en eso y saber de que la tablet, el satélite, no va a resolverlo por sí mismo. Bueno, porque lo que no entiendes en el libro tampoco lo entiendes en la tablet. Entonces ese es el conocimiento, aprovecha la herramienta y no es que la herramienta desarrolle el conocimiento. Puede que sí, pero digamos es un ida y vuelta, ¿no? Correcto. Esto es una mirada integral. Así es. Integres la usabilidad de la tablet en términos de competencia digital docente y la usabilidad en términos del estudiante y el desarrollo de su propia competencia como ciudadano o ciudadana digital. Porque entonces va un poco por ahí.
Muy bien, ahí me gustaría hablar con Paul, porque además el conocimiento de la usabilidad, porque me gusta la palabra, no ha salido de la escuela. Hay chicos que son hábiles para usar los medios tecnológicos porque en su casa hay celular o porque incluso tienen una cabina de internet cerca de casa. Es decir, no ha sido un aprendizaje que se pueda medir, Paul, porque no ha sido un aprendizaje que han adquirido en el colegio de manera sistemática, ¿no? Sí, una de las cosas, y gracias Patricia por la invitación, un saludo Carla, es bien interesante porque hay una distinción entre usar la tecnología, o sea, muchos de nuestros estudiantes manifiestan mucha capacidad de usar la tecnología para acceder a información, para jugar, para divertirse y para relacionarse. Lo que ha significado, digamos, el reto que seguimos viviendo y nos va todo este año, desde mi punto de vista, vamos a tener que enfrentar todavía, es cómo hacer para que los estudiantes y los sistemas educativos generen las condiciones para habilitar que en el uso de la tecnología se convierta en un generador de conocimiento. De acuerdo. Y consumiendo conocimiento e información, generar nuevo conocimiento. Esa capacidad está muy venida a menos. Nuestros estudiantes y nuestros adolescentes usan rápidamente la tecnología, pero no necesariamente para esto. Y eso tiene que ver con la discusión de la competencia digital en el sentido de ser ciudadano digital, de producir conocimiento con la tecnología, de hacer que la tecnología te sirva a ti para ser mejor persona. Que eso es un poco lo que hace la educación y el sistema educativo. Y cuando uno compara estas discusiones que estamos teniendo ahorita con lo que está planteado en los planes de gobierno, en general lo que encontramos respecto a la tecnología es lo que venimos adoleciendo desde mediados del segundo quinquenio del gobierno del presidente Fujimori, que arrancó con el tema de la educación satelital, de ahí el plan Huascarán con el señor Toledo, las OLPCs con el presidente García, y de ahí durante el gobierno de Humala se extendió más bien el tema de los laboratorios en las escuelas, pero lo que vemos en los planes de gobierno es la totemización de la tecnología, como si la tecnología por sí misma solucionara el problema de la educación. Exacto, hemos oído hablar más de satélites que de alumnos y de profesores, por decirlo de alguna manera. Les voy a pedir que me acompañen a una pausa justamente para hablar de ese segundo punto, porque creo que solo un candidato, me parece que ha sido el señor Bengolea, ha dicho con claridad: tenemos que asumir que básicamente vamos a tener 2 años perdidos de escuela. Y ese creo que es un diagnóstico que sí es importante tomar en cuenta, porque creo que se ajusta a la realidad, pero ustedes me lo corroborarán o me lo contradirán. Vamos a una pausa y regresamos. 1:37 de la tarde y nosotros tenemos el compromiso de que ustedes puedan evaluar mejor las propuestas de cada uno de los candidatos. Por eso, en este momento estamos conversando con Paul Neira, educador y gerente general de Learning Factory, y también está Carla Gamberini, especialista en política educativa y fundadora de máseducación.pe. Los dos nos estaban hablando sobre la importancia de la tecnología, pero no la tecnología como toma, te doy una tablet y ya veré tú cómo te las arreglas. Esa no es la idea. Y hemos escuchado mucho de eso, no en esos términos, por supuesto, pero de voy a poner esto, voy a regalar lo otro. Y hablábamos más bien de la necesidad de generar aprendizajes. Les había planteado la pregunta, Paul, me gustaría empezar contigo para la respuesta, sobre el hecho de que el único que ha planteado la necesidad de recuperar lo que básicamente es prácticamente un año perdido, o incluso 2 de educación, ha sido el candidato Bengolea. ¿Qué tendrían que hacerse? Ni bien pisa en Palacio de Gobierno el nuevo presidente un 28 de julio, con respecto a cómo estamos pasando este año y medio escolar. Mira, Patricia, tu pregunta es súper interesante porque me permite graficar un par de elementos que desde TLF, de Learning Factor, digamos, donde yo hago mis actividades, hemos hecho un análisis de todos los planes de gobierno. Y una de las cosas que hemos encontrado es que desde el punto de vista de rigor metodológico para poder plantear una buena descripción del problema, un planteamiento de solución y un conjunto de acciones que permitan efectivamente sumar para poder lograr esa solución, adolece mucho de rigor metodológico. Entonces, muchos pueden ser capaces, como bien lo ha dicho el candidato que has mencionado,
en el debate de que hay un problema de pérdida de aprendizajes regulares. O sea, la evaluación que tenemos hasta el momento es que tenemos dos datos. Uno primero es una evaluación que se hizo en el Ministerio de Educación y Cultura en Chile, que demuestra de que en promedio, digamos, de un año regular, se están obteniendo entre el 20 y el 30% de los aprendizajes. Wow. Y acaba de salir hace un par de días un estudio de la OECD en la que compara los resultados de PISA para quinto y secundaria, para edad de 15 años, perdón, para ser más correctos, edad de 15 años, que es la edad normativa que se compara en todo el mundo, y están experimentando en general en los países entre 20 y 30 puntos en la evaluación PISA de caída. Y mientras más tiempo está cerrado el sistema educativo del país, mayor es la cantidad de puntos que se pierden de aprendizaje. Entonces, lo que nos está diciendo la evidencia es que mientras más tiempo estamos cerrados, más vamos a perder aprendizaje. Entonces, y junto a esta idea, con el rigor metodológico, en términos de que o sea, han logrado identificar bien los problemas, probablemente, y lo ha dicho este candidato, pero no hay claridad ni fortaleza en las propuestas para poder enfrentar este asunto. De hecho, en la revisión de los planes de gobierno que hemos hecho en TLF, hemos encontrado que la enorme mayoría no menciona el problema del COVID. De acuerdo. Y el efecto que tiene sobre los aprendizajes. Por tanto, el retraso que hay implícito en la postura de los partidos de hasta que venga la vacuna, vamos a volver a la presencialidad, los ha de alguna manera propuesto en la situación de que no tienen realmente declarados en los planes acciones específicas para conseguir de que vuelva la presencialidad en cualquiera de sus medios o niveles. Y eso atenta directamente contra el aprendizaje de los estudiantes. Y es curioso porque probablemente no es un tema que quieran tocar porque es un tema sensible, porque hay padres que quieren, hay padres que no quieren, entonces como políticamente no funciona hablar de presencialidad, me salto el tema. Ahora, lo cual por cierto es pésimo, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo es el problema que van a tener que enfrentar todos los días, minuto a minuto, a partir del 28 de julio de este año. Entonces, ahí hay un vacío que nos preocupa, más allá de lo que hablábamos hace un instante, el tema de la tecnología como el solucionador de todos los problemas, que no es verdad, y además ninguno de ellos está diciendo cómo lo va a hacer. Tú lo mencionaste en tu entrada en el bloque anterior respecto de promesas de asignar por puntos del PBI enormes. Si sumamos hasta ahora todos los puntos, solo en educación significaría el 16% del PBI entre dos partidos nada más, y eso deja sin presupuesto al Estado. Claro. A toda la República. Así es. Además, más o menos usamos el 16-18% del PBI, digamos, para asignado al Estado, ¿no? Amén de que además darle toda esa plata al Ministerio de Educación de buenas a primeras y a ver si la puede gastar. Pues no hay la capacidad para gastarla. Ahora, no es que no haya voluntad, no está diseñado en este momento el sistema para poder recibir todo ese dinero y hacerlo eficiente. Carla, ¿crees que debió haber habido o debiéramos escuchar cosas como... Particularmente yo no soy educadora, pero no soy partidaria de vamos a recuperar el tiempo perdido poniéndole más horas a los chicos, porque lo único que haces es agotarlos y que odien y no aprenden nada. Pero sí, un año más. O sea, alguien dijo, ¿por qué no sexto de media? No lo han dicho los candidatos. Me parece que uno lo mencionó. ¿Por qué? Ok, tenemos un año perdido. Hagamos un año más de colegio, porque no podemos permitir que los chicos salgan con menos facultades de las que se necesitan para enfrentar, no la universidad, la vida, porque no todos van a ir a la universidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles podrían ser las alternativas o qué alternativas se están planteando en otros lados que acá no se nombran, ¿no? A ver, es muy importante este tema de que muchos sí han mencionado tenemos que recuperar la educación, digamos. Yo lo he escuchado no solo de Bengoechea, lo he escuchado de Humala, lo he escuchado de Castillo, lo he escuchado de Verónica, lo he escuchado de varios. Ahora, dicho esto, efectivamente no hay un plan concreto para hacer. Claro, otra vez no escuchamos el cómo, ¿no es cierto? Escuchamos el qué, pero no escuchamos el cómo, ¿no? Exacto. Nosotros entrevistamos a un candidato, por ejemplo, y nos planteó Netflix educativo para todos. Entonces, de pronto era como, a ver, primero, no hay conectividad, no van a lograr eso a corto plazo. Países de Latinoamérica han avanzado solo 30% de conectar escuelas totalmente desconectadas, digamos, en un año entero. Así que no es que se logre mañana conectar a todos. Y segundo, además, este tipo de propuestas están olvidando
el tema más importante que hay que trabajar en los niños y niñas, porque los aprendizajes no solo pasan por el contenido que te dan, sino por el tema socioemocional. Y el maestro, ¿no? O sea, el día que una serie de Netflix pueda reemplazar a un maestro de historia, que me cuenten en qué planeta vivimos, ¿no? Exacto. Entonces, los niños y niñas, para que aprendan, necesitan también tener garantizado su desarrollo socioemocional, y el docentes necesitan también ser acompañados en esos temas. Entonces, estos tipos de cosas concretas no se están viendo. A ver, como educadora y como especialista en política educativa, lo que me falta ver es lo siguiente. Primero, me falta ver en los planes de gobierno, tantos como en los debates, estrategias que puedan reflejar que se tiene conciencia de los diferentes escenarios educativos. Entonces, hoy tienes a un candidato diciendo que va a resolver todo por satélites, a otro candidato diciendo que va a resolverlo todo con educación a distancia. Cuando el Perú, la realidad educativa es sumamente diversa. Así es. Y uno de los errores fundamentales de trabajar solo con una gestión centralizada, por ejemplo, desde un Ministerio de Educación dictaminando todo, ha sido olvidarnos de las realidades concretas que se viven en cada uno de los espacios. Tal cual. A unos pocos candidatos le he escuchado, por ejemplo, vamos a trabajar en estrategias de educación comunitaria en los tambos. Ya, eso es algo que sí funciona. Y es algo que sí nos podría ayudar a trabajar de manera corto y mediano plazo para atender la educación. Muy bien, señores. Como le estaba diciendo, es súper importante reabrir las escuelas. Y sí, es un tema espinoso, lo es, pero es súper importante para garantizar no solamente los aprendizajes y el acompañamiento docente, digamos, estudiante-docente, sino sobre todo, como lo resaltaba al inicio, el tema socioemocional de los niños. Hoy se han diagnosticado altos niveles de estrés. Ahora, no vamos a reabrirlos de todos a la misma vez. Los escenarios que tienen efectivamente más opciones de conectividad y de educación semipresencial van a transitar por ahí, mientras que los otros escenarios de las zonas más vulnerables son los que tienen que empezar a buscar estrategias comunitarias, estrategias de alianzas con los tambos, por ejemplo, estrategias que no están siendo contempladas ni en planes de gobierno, ni en debates, ni creo, y esto lo temo mucho, no están siendo contempladas como prioridad política. Perú es uno de los pocos países en los que han abierto centros comerciales, han abierto diferentes lugares de esparcimiento, y las escuelas no se cerradas. Y tenemos con eso tenemos que cerrar, señores, les agradezco su participación. Y la escuela rural siempre ha tenido esta particularidad de ser poquitos alumnos, alejada, casi todos miembros de la misma comunidad, todas esas cosas que les han jugado en contra y ahora les debieran jugar a favor para poder abrir la escuela, tampoco, ¿no? Entonces, falta una visión, efectivamente, como ustedes dicen, más focalizada. Les agradezco muchísimo, se nos queda corto el tiempo, esperemos que podamos tener tiempo antes del 11 de abril para seguir conversando y muy bien el mapa para poder entender qué es lo que necesitamos. Muchísimas gracias a ambos, muy buenas tardes.